Con nosotros. Gracias, Leandro, por venir. ¿Qué tal, Eduardo? Escuchaste a Rosario, ¿no? Sí. ¿Hablaste con el presidente en las últimas horas? No, esta semana no. ¿Cómo lo ves? Bien, lo veo bien. Preocupado como cualquier mandatario que le toca capitanear una pandemia, focalizado en lo importante y con vocación de construir consensos para salir adelante. ¿Sos asesor? ¿Sos alguien de confianza? ¿Te permitís quizás llamarlo y decirle, presidente, me parece que acá se podría posicionar en tal lugar? Cuando hablamos solemos tener conversaciones muy francas donde cada uno dice lo que piensa y obviamente a Alberto le gusta discutir, así que se justifica muchas veces en los encuentros por el placer de la discusión y muchas veces por la responsabilidad del trabajo, así que sí, siempre se da eso. Sí, noto, y lo he notado en varias ocasiones, que tenés una corriente de afecto con el presidente. Sí. ¿No? ¿Te considerás amigo? Sí, a pesar de la diferencia generacional, lo quiero mucho. O sea, lo conocí antes de ser presidente, mantuvimos una relación cuando eran momentos difíciles. Yo milito en el kirchnerismo de hace muchos años, él estaba afuera y sin embargo mantuvimos esa relación. Y la verdad es que, bueno, para mí fue una alegría, no solamente que constituya el Frente de Todos, sino que además Cristina en esa mañana diga que lo acompañaba a él de presidente y ella de vice. Para mí fue una sorpresa, así que cómo no estar contento. La mencionaste recién y me leíste la mente. ¿Te duele que se hable de que la que gobierna es Cristina Fernández? No, ya era lo previsible. Cristina es un personaje muy fuerte, es una de las personas que ocupa ¿Vos la decís que el centralidad. camino estaba trazado? Era obvio que iba a pasar. Era obvio que iba a pasar. A ver, una cosa es quién toma las decisiones de gobierno y otra cosa es qué pueden llegar a decir los medios o la oposición o el run interno que siempre hay en cada gobierno. Una vicepresidenta como Cristina tiene mucho volumen político, mucha presencia, tiene opinión fuerte, formada. Y es obvio que eso iba a suceder, digamos. A mí no me preocupa que eso suceda. ¿Pero no hubo un espacio que otorgó o entregó el presidente? No, mira, Alberto tiene una construcción colectiva. O sea, él no cree en las construcciones personales, tiene una construcción colectiva. Es un presidente peronista raro, porque no tiene esa impronta caudillista que nos tiene acostumbrado el peronismo muchas veces de presidentes muy fuertes, con un fuerte culto a la personalidad. Él no tiene esa característica, tiene una característica más a lo Weber, burocrática administrativa, un liderazgo burocrático administrativo, Sí. racional, de construcción de diálogo, de consenso y de apertura con todos los sectores. ¿Pero le están pidiendo más dureza últimamente o no? Digo, internamente, tenés acceso a ese tipo de información. Mirá, ¿Le están pidiendo que sea más duro? Alberto es como es, nadie espera que Alberto cambie. Ya sabíamos lo que lo conocíamos y los que no lo conocían se enteraron seguramente, porque ya hace más de un año que es presidente de la República, que su estilo de conducción no era un estilo de pegar gritos en la mesa, ni tampoco era un estilo autocrático, es un estilo más dialoguista. Lo que la gente espera del presidente es que resuelva los problemas, no espera que se lleve mejor o peor con su vicepresidenta o que parezca que se relacione mejor o peor. Lo que espera es que resuelva los problemas. Y bueno, los problemas son muchos en la Argentina y Alberto se lo evaluará históricamente de acuerdo a su capacidad para enfrentar este conflicto que es la pandemia y para resolver los problemas de los argentinos. O sea, Alberto hay uno solo. No hay un Alberto, el de la campaña o el de los primeros meses de gestión, cuando había una foto con Axel Kicillof y Rodríguez Larreta y otro hoy. No. A ver, para mí es incómodo hablar de las características porque personales. digo, quien lo votó, Alberto Fernández. Está el electorado duro, Sí. El que seguía a Cristina, se lo sumó Alberto, muchos independientes llegaron a elegirlo y a darle su confianza. Es diferente lo que le reclama uno y otro. Quizás unos le piden mayor dureza, menos diálogo, y otros que quieren que sea más componedor, que termine con la grieta. ¿Considerás que No, mira, yo creo que acá hay dos debates. ¿Está él vacilando entre esas dos posiciones? Yo creo que acá hay dos debates. Los debates por las formas y los debates por el contenido y la sustancia. En términos del contenido y la sustancia, la orientación de las políticas públicas son las que nos comprometimos en la campaña. Te paso en una lista, son las que nos comprometimos en la campaña, obviamente con la alteración lógica del COVID, ¿no? No teníamos en cuenta que esto iba a pasar, con lo cual para nosotros el ritmo de recuperación económica iba a ser mucho mayor, para nosotros la posibilidad de insertarnos en el mundo con nuestros productos iba a ser mucho mayor. Bueno, se desplomó el comercio mundial, se cayó el Producto Bruto Mundial, eso está muy complicado en todo el planeta. Ahora, en términos de las formas, el que lo conocía Alberto sabía que Alberto iba a buscar, no es un tipo que le interese como
le pasa a muchos políticos en la Argentina proyectarse individualmente. Yo no creo que Alberto esté pensando en cómo lo va a recordar a él la historia. Él tiene una mirada mucho más pragmática en ese sentido. O sea, él está pensando en cómo resolver los problemas a la gente, cómo darle la tranquilidad a la sociedad argentina en este contexto de tanta angustia, que hay una persona que se está ocupando, que está buscando vacunas, que está tratando de contener la inflación, que está estabilizando el tipo de cambio, que cuando hay un problema asiste con IFE, con ATP, que le pide a los argentinos que reflexionemos entre todos cómo redistribuir el excedente económico. Lo importante es eso, Eduardo. Lo importante de un presidente es la capacidad de dar respuesta. Después las formas, los estilos de liderazgo, de conducción, es para el círculo rojo. La gente en la calle no te pregunta, che, Alberto, ¿cómo se lleva con Cristina? ¿Se saludan con un beso o se dan la mano? Eso no pasa. Eso vos decís que en la gente en la calle no pasa. Eso no se lo pregunta el ciudadano común. Se lo pregunta por ahí el público de este canal, de C5, de TN, de los canales de noticias, sí nos lo preguntamos. Los que estamos informados, digamos, y nos interesa mucho la política y que dedicamos mucho tiempo a la política, solemos tratar de decodificar esos gestos, esos símbolos. Interpretar a ver qué quiso decir, qué está pensando. A ver, porque además, ¿para qué lo hacemos? Para tratar de anticiparnos al futuro. ¿No? Sí, es lógico. Eso, por eso, es razonable. La gente no hace ese. Y a mí la gente no me pregunta en la calle, che, Alberto, con Cristina, ¿cómo se lleva? Yo tengo buena relación con los dos. Yo a Cristina la quiero mucho y tengo muy buena relación, y lo mismo con Alberto. O sea, entonces... ¿A quién querés más? ¿A mamá o papá? No, nada más ninguno. No. A ver, es una discusión, yo no entro. A ninguno. No, mamá ni papá, eso no. Está bien, pero digo, volviendo a la ciudadanía, ¿vos te crees que la ciudadanía no le exige, no le está pidiendo a Alberto Fernández que sea más duro en aclarar algunos temas que se minimizan, que tienen que ver con el vacunatorio VIP, con la claridad en algunos aspectos, que tienen que ver también quizás con el plan de vacunación, de qué manera se reciben las vacunas, cómo se hablar de la ciudadanía, Eduardo, es muy amplio. Hay un sector de la ciudadanía que seguro que tampoco me gusta generalizar a la gente. El círculo rojo, el sector más informado, segura, tiene un montón de expectativas y está todo el tiempo. Y además, lo que suele pasar, siempre pasó con este gobierno, con el anterior y pasará con el próximo. Sí. Estamos todos inconformes, todos nos gustaría, es como el fútbol, ¿viste? Todos desde afuera, desde la platea, somos todos directores técnicos y decimos, ¿por qué no hiciste tal cambio? Y no me hiciste. Bueno, eso pasa siempre y pasa en la política argentina. A la sociedad, ¿qué le preocupa? Le preocupa las vacunas y le preocupan los precios. Y obviamente el empleo, el crecimiento económico. Es esa la discusión. Yo creo que a veces en la Argentina perdemos mucho tiempo en discutir la forma y lo superficial del asunto. En lugar de tratar de pensar, de poner en la agenda de discusión los temas que son verdaderamente importantes, el futuro, digamos, cómo construimos una sociedad más justa, los valores sobre los cuales tenemos que construir un nuevo contrato social. Para mí va por ahí, ¿viste? O sea, después lo otro sí, es interesante por ahí como nota de color, siempre a todos nos interesa saber, che, a ver qué actitud tuvo, qué tono tuvo en el Congreso, tuvo un tono más fuerte, pero a la sociedad lo que le preocupa son los problemas concretos. Bien. ¿Ves que puede llegar el tiempo, en la presidencia de Alberto Fernández, de una Argentina en la que se discutan 5 o 6 temas? Bueno. Lo hablo en términos de lo que se plantearon todos los gobiernos. Sí. ¿No? En campaña, si uno revisa, o lo que fueron los primeros meses de gestión de todos los presidentes, dicen, acá hay que hablar de 5 o 6 temas que son básicos, plantear una agenda 5, 10 o 15, 20 años y construir un país en serio. La verdad que nos hemos quedado con las manos vacías, porque ninguno pudo avanzar y seguimos hablando de lo urgente, lo que necesitamos mañana. La pobreza, la salud, la educación. Y no hacemos ni lo urgente, ni tampoco ese planteo a largo plazo. Mirá. Estamos en una emergencia. Estamos en una emergencia. ¿Por la pandemia? Sí, claramente. Porque no solamente es la epidemia en términos de su impacto sobre la salud pública, sino en términos de su impacto sobre la economía y sobre la estabilidad emocional. A todos nos altera. O sea, vos tenés los pibes en tu casa, tenés que armar una logística familiar para ver cómo van al colegio y tu humor durante el día no es el mismo. Todos somos conscientes que si la economía mundial se desploma, la posibilidad de recuperación económica en la Argentina es mucho más lenta. Entonces todos tenemos angustia o porque no nos alcanza la guita o por temor a perder el trabajo. Entonces de verdad estamos en una emergencia. Y en este contexto de emergencia se nota mucho la ausencia de partidos políticos. Yo sí creo en los partidos políticos, a pesar de que no encuentro partidos políticos como a mí me gustarían, que son los que deberían traducir esa angustia. Es una coalición que debería institucionalizarse de mi perspectiva. Y además creo que tanto el radicalismo como el peronismo, que son los dos partidos tradicionales más importantes, desde hace mucho tiempo que su vida interna se resume solamente a la obtención de cargos partidarios o cargos selectivos. Pero están flojitas de plan, digamos, creo que la política... hacer. No, a ver, y creo que la política en general, yo digo los partidos, pero también podemos hacer referencia a todos los sectores que forman parte de la vida pública de los argentinos. O sea, por ejemplo, cuando vos eras pibe, la FUBA tenía un rol importante en el debate político. Y hoy nadie se le ocurre pensar cuál es la opinión de los estudiantes universitarios. O la CGT
tenía un programa económico. Era muy común que la CGT aportara un programa económico global, no solamente sectorial, para discutir los problemas de los argentinos. La UIA. A ver, cuando uno piensa, por ejemplo, en el movimiento productivista, Clarín, el diario Clarín, surge como el house organ del movimiento desarrollista de la Argentina, Sí. ¿no? O sea, había una idea de qué hacer con la Argentina y había un sector de los industriales que querían generar consenso sobre algunas ideas. Y lo mismo pasa con el periodismo. O sea, podríamos decir con casi todas las esferas de la vida pública de los argentinos, a ver, el debate se acható muchísimo. Entonces, discutimos siempre lo urgente y la coyuntura. Te quiero en mi equipo, pero no me dijiste si Alberto podría llegar a tender esas redes como para plantear 5 o 6 temas y cambiar la Argentina. Digo, por lo menos empezar el camino. Él lo tiene en la cabeza, pero no creo que es un problema de Alberto. Ni es un problema del peronismo, ni es un problema del Frente de Todos. O sea, es un problema del sistema político. Para bailar el tango se necesitan 2. Bueno, para construir políticas de Estado y acuerdos duraderos también se necesita una predisposición al diálogo político que hoy en la Argentina está penalizado. Fíjate lo que pasó con la reunión que hicieron esta semana en la Casa Rosada, donde invitaron a un sector de la oposición para empezar a analizar si se podía pensar en una modificación, la postergación por 2 meses por la pandemia, el lío que se armó. Bueno, hablaron de un acuerdo del oficialismo, desde la oposición dijeron que los no acuerdos había se un hacen acuerdo, que las pasos se hacían es que, o no. Claro, obviamente, o sea, los acuerdos muchas veces se construyen en una suerte de camino espiralado. No es que un día vos decís, bueno, convoco una mesa de acuerdo y de la mañana a la noche. A veces eso son reuniones bilaterales. Seguramente para llegar a esa reunión hubo un montón de reuniones secretas que nosotros no conocemos, que fueron acercando posiciones. Sí. Así es la política. Así es la política. Y hoy en la Argentina parece que ese camino te impugna. O sea, si vos, por ejemplo, decís, mira, a mí me gustaría sentarme a discutir, sos, por ejemplo, de la coalición cívica, y decís, a mí me gustaría sentarme a discutir con el kirchnerismo porque me parece que hay que encontrar un común denominador, ya la sola mención de la posibilidad de que 2 personas que están de un lado y del otro de la grieta exploren la posibilidad de juntarse a discutir, genera en sus núcleos duros el rechazo. Bueno, eso lo tiene que revisar la política, sí, ¿no? Porque claramente la agenda de la gente va por otro lado, sí, ¿no? Sí. Nacho. Santoro, hasta hace unas semanas había margen desde la política tal vez para la confrontación en este contexto en el que el gobierno quiere convocar a Horacio Rodríguez Larreta para tratar de reinstalar el tema del AMBA, para acordar medidas. De alguna manera a Larreta lo están tironeando de Juntos por el Cambio por el hecho de sentarse con quien le sacó coparticipación, más o menos de lo que usted estaba planteando hace instantes. Ahora, desde la oposición porteña, usted forma parte de la oposición porteña, sí, que hace algunas semanas incluso pidieron la interpelación de Larreta y de Quirós por el tema de los vacunados que hicieron filas en torno al Luna Park, en torno a la cancha de San Lorenzo y demás. También se van a tomar un break de alguna manera para, bueno, dejamos la confrontación por un tiempo. ¿La situación está lo suficientemente grave como para dejar pasar algunas cosas o no? Me encantaría, Nacho. Es más, yo creo que se pueden hacer las 2 cosas. Vos podés tener debates acalorados en el Parlamento, tanto en la legislatura como en el Congreso, y al mismo tiempo construir diálogos o canales de diálogo con el oficialismo o con la oposición. Claro. Las democracias maduras y desarrolladas en el mundo, digamos, desarrollan este tipo de políticas. Debate no es pelea. A ver, o inclusive se puede dar, digamos, se puede dar que vos estás discutiendo en el Congreso, por ejemplo, una ley donde tenemos posiciones muy encontradas, debates acalorados, y al día siguiente después formamos parte de una comisión, por ejemplo, para pensar la política exterior en conjunto. Sí. O sea, a ver, de verdad... No se ve, pero puede claro pasar. que no se ve. Es que yo creo que uno de los problemas por los cuales no se ve es que no es una demanda de la sociedad. Claro. Entonces, hay que empezar por ahí, porque me parece que a veces la demanda de la sociedad, de un sector de la sociedad también, Sí, como para no generalizar, es la polarización. La polarización no es solamente desde la política hacia la sociedad, es un flujo de ida y vuelta, es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. También muchas veces pasa, yo lo he notado, por ejemplo, con actitudes más dialoguistas de algunos diputados de la oposición que han tratado de acercar posiciones y han sido muy criticados por su propia base electoral. De hecho, a Rodríguez Larreta, al principio de la pandemia, le pasaba eso con el sector más duro de Juntos por el Le Cambio. pasaban facturas de... Y a los nuestros le pasaría lo mismo, porque Y no le es un sigue pasando, problema. Nacho, ¿no? Sí, le sigue ¿Rosario? pasando. Usted decía anteriormente que Alberto Fernández no es una persona que vaya a construir liderazgos unipersonales y demás. ¿No cree que hay incluso desencantados dentro del propio albertismo que nunca se llegó a concretar porque hay dirigentes propios que siempre quisieron armar el albertismo? Bueno, puede ser. Ahora, Alberto nunca tuvo eso en la cabeza. Yo lo hablé inclusive en la campaña electoral. No era... A ver, Alberto, ¿qué decía en la campaña electoral? Si yo me pongo a armar el albertismo, le estoy faltando el respeto a la gente. Porque nosotros antes de la pandemia ya sabíamos que la situación socioeconómica era terrible.
Entonces es como pensar en vos antes de pensar en los demás. ¿No? O sea, vos cuando te toca gobernar un país como la Argentina, en una crisis como la que le tocó asumir a Alberto, ¿qué ocurre? Primero tenés que empezar a resolver los temas y una vez que los temas se empiezan a ordenar, ordenaste la macro, ordenaste las cuestiones sociales, podés avanzar en una construcción partidaria y política, pero iniciar tu gobierno pensando en qué vas a hacer vos y qué van a hacer tus amigos, eso es algo que Alberto nunca tuvo en su cabeza. Leandro, decía al principio que las decisiones las toma el presidente, pero ¿no nota que cada vez que Cristina sale y con el peso político que también marcaba que ella tiene, marca un poco la agenda del presidente? Y sí, la de la Argentina marca Cristina. La agenda de la Argentina marca Cristina. Obvio, es así. Pero se le pregunto si no lo marca negativamente, porque digo, desde los funcionarios que no funcionan, el último discurso sobre el Fondo Monetario con Guzmán en Estados Unidos, hay un análisis y una sensación de que sale a marcar una cancha que no es la del presidente. No, ¿qué creo yo? Que tenemos que acostumbrarnos a gobiernos presidencialistas con sistema de coalición. Lo mismo le pasaba a Macri cuando trataba de instalar un tema y saltaba Carrió, saltaba el radicalismo y tenía su propia opinión sobre ese mismo tema. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos en nuestra cabeza la idea de que en los sistemas presidencialistas los regímenes, digamos, son presidencialistas y unipersonales, ¿no es cierto? Pero muchas veces ocurre, o está empezando a ocurrir, que a sistemas presidencialistas de gobierno se le superponen coaliciones electorales. Entonces vos tenés distintos sectores o distintos liderazgos que expresan un pedazo de esa coalición. Bueno, y esos pedazos de coalición tienen miradas distintas, intereses distintos. Pasó, por ejemplo, te pongo otro ejemplo para que se entienda, con el tema de ganancias. Fue un proyecto de Sergio Massa, que trajo Sergio Massa a la coalición, lo laburó Massa y el presidente obviamente lo respaldó, creo yo que lo capitalizó porque lo capitaliza el gobierno, pero dejó en claro cuál era su estrategia de acumulación política. Él no le pisa los talones a los distintos líderes de la coalición. Él lo que trata de hacer es darle a cada uno su espacio y lo mismo va a tener que hacer el próximo presidente, porque lamentablemente en la Argentina el bipartidismo se murió, hay bifrentismo y en esos frentes hay distintos liderazgos y que tienen actitudes y estilos distintos que va a haber que administrar. Es una buena lectura la que haces. Es decir, van a tener que bajar todos una cuota de soberbia y ponerse a la par. A Macri le pasaba lo mismo, Eduardo. De lo que se necesita, digo. A Macri le pasaba lo mismo y le va a pasar lo mismo al que venga. ¿Esta es la final del mundo para Alberto Fernández? ¿La final del mundo en el sentido de que no hay un Alberto 2023? No, yo no creo que él esté pensando en eso. Insisto con lo mismo. Si Alberto estuviera pensando en qué va a ser de su vida en el 2023, la gente tendría derecho a estar enojada. Alberto tiene que pensar cómo hace... El político lo piensa. Sí, pero digo, si estuviera en un buen momento, pero el lo estaría político que pensando. está... Pero estamos en pandemia, no estamos en un buen momento. Es obvio. O sea, sería una falta de respeto. Yo mismo, como amigo de él, le diría es una locura pensar en esto. Y a él no se le ocurriría, o sea, jamás se le ocurriría. Ni a él ni a ninguno. No creo que a ningún político que ejerza la primera magistratura en un contexto ni nuestro ni de la oposición se le ocurriría estar haciendo ese tipo de especulaciones. ¿Sabes por qué? Porque todos sabemos que estamos sobre un pantano, Eduardo. Entonces todos estamos pisando, está muy flojo el terreno. La democracia argentina tiene muchas tensiones. No es joda, la gente está muy enojada, hay muchas tensiones de todo tipo, económicas, sociales, emocionales, psicológicas. Los humores están claros que, exactamente. Y no que da van para cambiando eso. y la pandemia nos ha atravesado. La última. ¿Considerás que debió haberse retomado el diálogo con algunos laboratorios que se cerró? Digo, ahí no falta información a la población. A mí también me falta. ¿Te falta? Sí. Bueno, coincidís entonces. Digo, no como periodista, digo, lo siento como ciudadano. La verdad, me hubiera gustado saber por qué se cerró lo de Pfizer, sí. Que quede claro. ¿Qué pasa con los otros laboratorios que le venden vacunas al resto del mundo? No sabemos qué pasa. Digo, no sobran vacunas. No. Somos 6 millones hoy. Sí. Está pasando en todo el mundo. En la Unión Europea pasa lo mismo, tuvo problemas con Pfizer y bueno, con los de AstraZeneca le pasó exactamente lo mismo. Salvo los Estados Unidos y Israel y 10 países, el resto de los países que le sobran vacunas. El resto de los países tiene dificultades porque hay un cuello de producción de los laboratorios y hasta que no se escale... Pero acá. A mí me parece que el gobierno ya desde hace varios meses mantiene diálogos reservados con todos los sectores y creo que hace bien. ¿Por qué? Porque nosotros al principio teníamos el compromiso, nosotros como país, como Estado, teníamos el compromiso de los principales laboratorios del mundo de asistir con tanta cantidad de vacunas para los primeros meses de este año y el final del año pasado. Eso no nos ocurrió ni a nosotros ni a ninguno de los países de la Tierra, salvo los países centrales. Después de esa experiencia, es razonable que los diálogos y que las negociaciones se mantengan de manera reservada para no generar falsas expectativas. Creo que todos aprendimos en esta pandemia, insisto con lo mismo, lo que nos pasa acá, vos mirá lo que pasa en Chile o mirá lo que pasa en Brasil, en todos lados pasa exactamente lo mismo. Leandro, gracias por haber venido. ¿Te vacunaste ya? No, ¿cómo voy a vacunar? No, bueno, te ofrecieron.
No, yo me anoté como voluntario para la alemana. Y tengo tan poca influencia que quedé en lista de espera. Ni siquiera. No calificaste ni siquiera para ahora me voluntario. llamaron que consiguieron las cosas. Tal vez en unos días me llamen para... Pero placebo o vacuna, no sé lo que toca. Lo que venga. Sí, sí. Lo que venga. Gracias, Renato, por haber venido.